El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. ¿Qué tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández. Gracias por estar con nosotros en el tema sobre la mesa. Comparto en esta ocasión el espacio y le agradezco mucho a mi compañero Felipe González desde Toluca, Estado de México. Felipe, ¿cómo estás? Víctor Hugo Hernández, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias a ti y por supuesto saludos a todos nuestros amigos en el tema sobre la mesa. Gracias, Felipe. En ausencia del titular de este espacio, Raúl Frías, yo les saludo con afecto. Y hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con un asunto de vital importancia y sin duda considerado dentro de las encuestas y dentro de la propia realidad de los mexicanos fundamental, que es el tema de la inseguridad. Lo sabemos, no es un secreto para nadie, los datos señalan que gran parte del país atraviesa por estadios de inseguridad impresionantes. Pocos son los estados que realmente se escapan del tema de la inseguridad, ya sea dentro de los delitos que se cometen en contra del ciudadano común y corriente, así como aquellos delitos que vienen conformados por lo que es la actividad del crimen organizado, los cárteles que operan en este país. Datos conservadores señalan que más del 30% del país estaría copado por las actividades del crimen organizado y, pues bueno, las historias ya las sabemos, prácticamente no hay día en que no se hable de una ejecución, de un ajuste de cuentas, de un enfrentamiento, en que no se hable de ciudadanos que han perdido la vida en el tema de la inseguridad. Y esto es importante porque este fin de semana la presidenta electa Claudia Sheinbaum le dio un espaldarazo formal a la iniciativa de la reforma de la Guardia Nacional que envió al Congreso el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador desde febrero. Hay que recordar que la Guardia Nacional fue la respuesta de este gobierno, que ya termina prácticamente, al tema de la inseguridad. En sus inicios, recordamos, el propio presidente era de la idea de que el ejército volviera a los cuarteles, pero ya durante su administración encontró un panorama que le hizo tomar la decisión, según él, de que se tenía que apuntalar todavía en mucho con la presencia de las policías, de los militares. Fue así como surge la Guardia Nacional. Allá en febrero, si mal no recuerdo, propuso Andrés Manuel López Obrador una serie de 20 reformas, entre ellas una, que el ejército tomara el control de la Guardia Nacional. Tuvo la oposición, hubo conflictos, hubo, en fin, muchas situaciones que se dieron, pero hoy en el contexto del nuevo escenario político y como está conformado la nueva radiografía política, podríamos decir que lo podrán hacer sin ningún problema. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma constitucional en la recta inicial de su mandato de la señora Sheinbaum, que comienza el 1 de octubre, comenzará a operar formalmente con esta iniciativa que propone una enmienda a la Constitución mexicana para convertir a la Guardia Nacional en un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. La declaración de la señora Sheinbaum fue durante el acto inaugural de un cuartel de la Guardia Nacional en Oaxaca. En pocas palabras, la Guardia Nacional llegó para quedarse y ahora formalmente pasará a formar parte del ejército, quien la controlará. El presidente argumenta que esto es una práctica no extraña ni rara, que se comparte en otros países, que hay otros países como España, Francia y menciona otros tantos que tienen como base que las policías de los civiles pues estén de algún modo, el órgano rector sean los militares. Pero en fin, aquí lo cierto es que el balance hasta el día de hoy, después de conformada esta Guardia Nacional y ya que estamos prácticamente para terminar un sexenio, Felipe, y con esto te doy la palabra, es que no hemos tenido los resultados que quisiéramos. La mayor queja es de que, pues sí, la Guardia Nacional está presente en muchas partes, pero casi siempre se presentan cuando ya pasaron los hechos delictivos, lejos están de prevenir. La principal queja es también de que las policías locales han sido olvidadas y dejadas en un segundo y tercer plano y que esto no ha abonado a una mayor seguridad en el país. Es así, en resumen, lo que podemos decir de la Guardia Nacional. ¿Tu opinión, mi querido Felipe? Muchas gracias, Víctor Hugo Hernández. Yo creo que lo resumes, lo sintetizas muy bien, todo lo que ha venido ocurriendo con el tema de la Guardia Nacional y que por supuesto tiene varios puntos, varias aristas que convendría desmenuzar. Por principio de cuentas, decir que es resultado, sí, de una decisión de esta administración que todavía está vigente, del presidente López Obrador, como una respuesta a la criminalidad, a la violencia, a la delincuencia específicamente y especialmente del crimen organizado. Pero que también hay que decirlo, es una especie de experimento.
como experimentos en su momento hemos tenido en otras administraciones federales, no le hemos dado continuidad a ningún cuerpo de seguridad federal en el transcurso de, ¿qué te gusta?, los últimos 4 o 5 sexenios. Hemos tenido diversos experimentos, diversas acciones que han llevado, por ejemplo, a la creación de la Policía Federal, que simple y sencillamente pues no funcionó, que la desarticularon en el transcurso del inicio de esta administración, aún con la oposición de muchos policías federales, que aparece este tema de la Guardia Nacional, que aparentemente iba a ser una guardia civil, que le iban a hacer solamente civil y que terminó pues bajo la férula de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que desafortunadamente estos experimentos no se han consolidado, Víctor, y que a la par de estos experimentos no consolidados tenemos el debilitamiento, también lo señalas, de las policías preventivas tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. No hemos podido conformar un sistema de una policía preventiva, llámese como se llame. Yo pienso que la mayoría de los mexicanos no nos importaría ni el nombre, ni la dependencia de la que vengan las órdenes para un grupo policiaco preventivo. Tampoco nos importaría el uniforme, ni las patrullas, ni quién manda, siempre y cuando nos dieran resultados, porque la inseguridad y la violencia es hoy por hoy uno de los temas de mayor preocupación y es un gran pendiente. No se ha solucionado de ninguna manera en el transcurso de los últimos 3 o 4 sexenios, Víctor. Así es, y en todo lo que es la amplitud de este país, hay que mencionar también que existen algunas partes que han tenido, pues, digamos, un relativo mayor éxito en materia de combate a la inseguridad. Con frecuencia se menciona a Mérida, se menciona a Yucatán, se menciona también con frecuencia algunos municipios de Nuevo León, se menciona también con frecuencia el estado de Coahuila, donde también es un estado que ha logrado abatir los índices de inseguridad, donde pues hace apenas 15 años era un desastre este estado, en fin. Y en todos ellos, bueno, lo que ha sido fundamental ha sido el fortalecimiento de las policías locales y también el trabajo conjunto entre policías locales, autoridades federales, bajo la fórmula de un mando único y en el que concuerdan diferentes niveles de policías y de militares, y que junto con una estrategia apoyada en mucho por los empresarios y comerciantes locales, a través de las cámaras y a través de la vigilancia propia, han logrado abatir relativamente los índices de inseguridad. Con mayor éxito, si tú quieres, en alguna parte u otra, pero finalmente se ha logrado. Aquí la apuesta fundamental es la Guardia Nacional como un gran cuerpo en el que se dice que dentro del contexto de la continuidad, que ahora será encabezada en un periodo por la señora Claudia Sheinbaum, podrían llegarse a concretar esos modelos y afinar esos modelos de Guardia Nacional que lograrían finalmente incidir en la paz ya en el nivel de los municipios y de los estados. ¿A qué le apuestas, mi querido Felipe? ¿Crees tú que este proceso de continuidad logrará concretar esta fuerza y afinar lo que finalmente se inició con Andrés Manuel López Obrador? Estamos hablando de que se están administrando un promedio de 130,000 elementos de Guardia Nacional repartidos en todo el país, y que pues desafortunadamente muchos están en otras actividades que lejos están de la seguridad, ¿no? Fíjate, las funciones de la Guardia Nacional: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas. Aquí ha habido una gran queja porque finalmente dice, bueno, ¿de cuándo acá o cómo los militares podrían estar capacitados para prevenir faltas administrativas y la comisión de delitos del orden común? Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar y mantener y restablecer el orden y la paz social, realizar investigaciones para la prevención de los delitos, llevar a cabo la tarea de verificación en el ámbito de competencias, recabar información, detener personas y asegurar bienes relacionados con hechos delictivos. Y bueno, tú sabes que de hecho la Guardia Nacional está metida en 1001 actividades, o el Ejército Mexicano, si tú lo quieres ver como un solo ente, está metido en N actividades que lejos están del tema de la seguridad. Sí, yo esperaría, Víctor, que efectivamente con esta decisión de darle continuidad a un modelo casi policiaco, que es la Guardia Nacional,
se puede efectivamente en el transcurso de los próximos años tener algún resultado en el combate a la inseguridad, a la delincuencia y comenzar a atenuar los índices de delincuencia y de criminalidad y al propio tiempo pues empezar a pensar en otra clase de modelos de carácter policiaco que cambien, pero radicalmente lo que hemos vivido en el transcurso de los últimos años. Desde mi punto de vista, no es un asunto de recursos. Porque recursos hay muchos, tampoco es un asunto de juguetitos, tampoco es un asunto de si tenemos más cámaras de vigilancia, si tenemos más equipamiento policiaco, si ahora tenemos rinos, si ahora tenemos patrullas, si ahora tenemos uniformes, no es un asunto de juguetitos, no es un asunto de armamento, tampoco es un asunto de incluso ¿a dónde está la estructura y cómo se conforma la estructura? Me parece que es más un asunto de qué facultades puede tener un órgano de esta naturaleza, cuáles le van a dar, si eventualmente se da una reforma de carácter constitucional en este sentido, qué facultades van a tener, si efectivamente van a poder realizar investigación y de qué manera, si van a seguir dependiendo las investigaciones del Ministerio Público o no, si las podrá hacer la policía de motu propio y después judicializar y por lo tanto perseguir el delito, o bien si vamos a continuar con este modelo que ha sido completamente ineficiente y la ineficiencia se expresa, todo el mundo lo sabe, en los altos niveles de impunidad que tenemos en este país. Más de 90% de impunidad. Por eso digo, quizá la mayoría de los mexicanos no nos importa de dónde venga o cómo opere, siempre y cuando se puedan abatir este tipo de saldos negativos, perniciosos que tenemos como sociedad, Víctor. Ahora, una de las grandes preguntas, mi querido Felipe, y bueno, me gustaría explorarla contigo, es cómo, a pesar de que esta es una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana en este momento, el tema de la inseguridad, y a pesar de que, bueno, pues es una percepción de que la Guardia Nacional no ha actuado con toda la eficiencia que pudiese, ya sea porque se le ha ordenado la política de abrazos no balazos, o ya sea porque finalmente la formación castrense les impide acercarse más en detalle a lo que es el micromundo de los municipios, de las regiones, por una u otra razón. Con todo y ello, ¿cómo entender que a pesar de eso la población privilegió la continuidad de este sistema? Obviamente, al votar en favor de Claudia Sheinbaum, también de algún modo se privilegió la continuidad de estos proyectos. ¿Cómo entenderlo si es, como tú bien dices, y yo comparto en mucho, un modelo que no ha demostrado eficiencia? Quizá porque la expectativa está puesta en que, como nos sucede cada sexenio, Víctor, tenemos este círculo en el que de pronto pensamos que la llegada de una nueva persona a la administración pública federal, en este caso al Poder Ejecutivo Federal, va a empezar a cambiar mágicamente las cosas. Y no es verdad. Estos círculos se nos han ido siempre de la expectación a la decepción. Y pues en este sentido, quizá el voto de la población ha sido darle continuidad a estos modelos, todavía con la expectativa de que un cambio, un partido pues que todavía tiene una década, digamos es relativamente nuevo, puede modificar algunos comportamientos. Probablemente no sea verdad. Probablemente sí se vaya a dar un hecho de esta naturaleza, pero por lo pronto ha sido eso, una manifestación de confianza, un voto de confianza a este modelo de gobierno, a esta ideología de gobierno, a ver si nos funciona a los mexicanos. En este espacio tú lo has visto, mi querido Felipe, el de Mega Noticias, a lo largo de meses y meses, de mucho tocar el tema. Y en pláticas con especialistas, casi siempre parte de las conclusiones es de los que saben realmente de este tema, que dicen que es necesario volver a fortalecer las policías locales, el trabajo que se hace en el micromundo, que son los municipios y los estados, y que lejos de dejar en el abandono a las policías municipales, estas se deben de fortalecer, con mayor equipamiento, con exámenes de confianza, darles atribuciones, darles fuerza, porque ellos son los que realmente pueden entender lo que ocurre en ese pequeño mundo que es pues luego los municipios o los estados. La llegada de Claudia Sheinbaum de algún modo podría también significar el tratar de replicar el supuesto modelo que ha sido un éxito en la Ciudad de México, porque hay quien dice que ha sido un éxito, hay quien dice que no. Tú debes de saber más de eso, está cerca de la Ciudad de México, en la que se dice que bueno, finalmente fue éxito bajo la dirección de Harfuch,
el hecho de haber creado policías más investigadoras, policías más preventivas y eficientes, y que esta terminó dando resultados. No tengo el dato correcto de qué tanto disminuyó la inseguridad en una ciudad como la Ciudad de México, pero este podría ser un modelo a aplicarse en el resto del país. Entiendo que tiene sus diferencias en toda la extensión de la palabra y que habría necesidad de tropicalizar estos modelos, pero ¿consideras tú que la visión de la señora Sheinbaum sea la correcta para tratar de mejorar la inseguridad? Ya dio el primer paso, aprobar la Guardia Nacional en su dependencia del Ejército, pero en lo que respecta a la modernización de las policías locales y demás, ¿qué esperas, Felipe? Yo esperaría, Víctor, que de verdad haya un respaldo de las autoridades hacia las policías, también por supuesto hacia la Guardia Nacional, pero fundamentalmente a las policías de carácter preventivo. Hoy yo creo que tenemos policías honrados, honestos en toda la República Mexicana, así como hay policías corruptos, pero a los policías honestos les falta realmente el respaldo de sus autoridades cercanas. Y como no tienen el respaldo, en realidad pues actúan a medias o con cierto miedo. Y ojalá que el modelo, que incluye desde luego una mayor cantidad de policías, porque la Ciudad de México tiene una tasa de policías mucho más grande que el resto del país, pueda efectivamente traducirse, tropicalizarse, extenderse hacia el resto del país. Sí, claro, y los incentivos, hay que ver las condiciones tan miserables y tan devastadas en las que están muchos de nuestros policías, ¿no? Así en las que uno les pide que se jueguen la vida y que den la vida por uno, pero con nosotros como estructura no somos capaces de darles el mínimo de certidumbre, ya sea para ellos, para sus familias, seguros de vida, educación, capacitación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Como que no hay los incentivos hasta el día de hoy. Esperemos que esto cambie, mi querido Felipe, y ojalá sea para bien, porque ya todos queremos un México más en paz y más tranquilo, y un lugar donde podamos circular, caminar, andar en carreteras, con la tranquilidad de saber que vives en un país tranquilo, como en otros años ocurrió y que ya no es el caso. Felipe, te mando un saludo afectuoso. Un abrazo, Víctor. Buenas tardes. Y esto fue el tema sobre la mesa. En ausencia de Raúl Frías, esperamos que haya sido de interés para usted. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.